El paso Dyatlov. En febrero de 1959, 9 esquiadores soviéticos murieron en los montes Urales. El misterio es conocido como el incidente del paso Dyatlov. Es la crónica de una muerte que desafía toda lógica. Los cuerpos fueron encontrados a kilómetros de su refugio, descalzos, con la tienda de campaña rasgada desde dentro. Sus heridas internas eran compatibles con un accidente de coche, pero no había signos de lucha externa, avalancha, pruebas militares o algo peor. Somos la otra historia, y esto es la crónica, paso a paso, de la expedición que caminó hacia la montaña muerta. El grupo, liderado por Igor Dyatlov, era la élite del Instituto Politécnico de los Urales. Eran más que estudiantes, eran esquiadores y profesionales de invierno, con la suficiente capacidad para enfrentar un desafío de categoría 3, el nivel de dificultad más alto. Sus registros de viaje revelan optimismo, camaradería y la tensión propia de una aventura extrema. El 28 de enero, mientras se preparaban, Yuri Yudin, uno de los 10, tuvo que regresar por una severa ciática. Su despedida fue una simple promesa de reencuentro. Esa ciática le concedió el terrible privilegio de ser el único superviviente, el único testigo de su última sonrisa. La expedición avanzó hasta que el 1 de febrero instalaron su último campamento. Eligieron la ladera de Kholat-Syakhl. Dyatlov, el líder, tomó una decisión discutible: acampar en una zona expuesta al viento, en lugar de refugiarse en el bosque cercano. Los diarios apuntan a que estaban agotados, a pocos kilómetros de su objetivo, el monte Otorten. La última entrada del registro, la última fotografía recuperada, muestra al grupo preparándose para la cena. El sol se había ido. Afuera, la temperatura descendía brutalmente, y el silencio comenzaba a rodearlos. El silencio y la búsqueda. La fecha límite para el telegrama de Dyatlov era el 12 de febrero. Inicialmente, la calma era total. En la Rusia profunda, los retrasos de 2 o 3 días en las expediciones de invierno eran parte de la rutina. Pero a medida que pasaba la segunda semana, el aire se hizo pesado. Los familiares, primero, y luego la universidad, forzaron una movilización oficial. El 20 de febrero se lanzó una operación de rescate a gran escala, involucrando al ejército, aviones y grupos de voluntarios. El coronel Ortyukov, a cargo, sabía que, en ese entorno, cada hora perdida era una sentencia de muerte. El terror era palpable. 8 días después de iniciar la búsqueda, el 26 de febrero, el equipo de Boris Yeltsin localizó algo. No era una señal, sino una anomalía en la vasta blancura. Era la tienda. Lo que encontraron desafió la comprensión de cualquier explorador de montaña. La tienda estaba intacta por el exterior, anclada, pero en su interior, una escena de caos detenido. Sus botas, sus abrigos, sus radios, y la cena incompleta, todos los elementos esenciales para sobrevivir a la noche estaban dentro. Lo que hizo que la sangre de los rescatistas se congelara no fue lo que faltaba, sino el estado de las lonas. Había al menos 9 cortes largos y limpios hechos con cuchillos, hechos desde dentro. Una huida desesperada. 9 sets de huellas se dirigían ladera abajo, hacia el bosque, a más de 1 kilómetro de distancia. Huellas de pies descalzos, con calcetines o un solo zapato. La temperatura exterior era de alrededor de menos 27 grados Celsius. El terror había sido más poderoso que la voluntad de sobrevivir. Si hubieras estado en ese equipo de rescate, ¿qué habría sido para ti el detalle más aterrador de esa tienda abandonada? Compártenos tu impresión en los comentarios. Los primeros hallazgos y la inconsistencia. Siguiendo las huellas, los rescatistas llegaron a un gran pino, a 1,5 kilómetros del campamento. A sus pies, yacían los primeros 2 cuerpos, Yuri Dorosenko y Yuri Krivonischenko. Estaban casi desnudos, en ropa interior, con quemaduras menores en las manos. La autopsia de Krivonischenko reveló que su cuerpo contenía restos de piel en la boca. Una hipótesis es que, en su agonía final por el frío, intentó morderse su propia carne para mitigar el dolor. El equipo notó que varias ramas del pino estaban rotas hasta una altura de 5 metros.
No fue el viento, alguien había subido, desesperadamente, quizá buscando el campamento o divisando algo en la oscuridad. A 100 metros del pino, en dirección a la tienda, encontraron a Dyatlov, el líder, y a Zinaida Kolmogorova, la única mujer cuyos restos se encontraron en la nieve superficial. Su postura era de alguien que intenta gatear. La narrativa comienza a romperse. Aquí, la lógica de supervivencia se desvanece por completo. Si huiste del terror en la tienda, ¿por qué intentas regresar a ella? La lógica humana dicta que un montañista profesional sabe que la tienda es la única salvación. Intentar volver descalzo era una misión suicida. Aún más allá, encontraron a Rustem Slobodin. El forense dictaminó que estos 5 primeros murieron por hipotermia. Pero Slobodin presentaba algo más, una pequeña fractura en el cráneo, lo que en un principio fue descartado como una herida letal, pero que sembró la primera duda sobre la simple congelación. Los investigadores del KGB, que se unieron rápidamente al caso, empezaron a imponer el silencio. Se ordenó retirar todos los artículos personales y se estableció un perímetro estricto. La investigación inicial apuntaba a que los Mansi, los nativos locales, habían atacado al grupo. Una acusación que se desestimó al poco tiempo. Los Mansi eran pacíficos, y las huellas no eran compatibles con una pelea. El horror oculto y las evidencias radiactivas. La verdadera pesadilla se reveló en mayo. La nieve había cedido, y a 75 metros del pino, en el fondo de un barranco, el equipo encontró los 4 cuerpos restantes: Lyudmila Dubinina, Alexander Kolevatov, Nikolai Tibeaux-Brignoyes y Semyon Solotaryov. Estos cuerpos no solo presentaban un atuendo más grueso, probablemente tomado de los primeros 5, sino unas lesiones que transformaron el caso en una anomalía médica. Tibeaux-Brignoyes tenía el cráneo gravemente fracturado, con una fisura de más de 17 centímetros. Dubinina y Solotaryov tenían traumatismos óseos costales bilaterales masivos. Solotaryov tenía 6 costillas rotas, Dubinina 4. Estas fracturas eran similares a las que ocurren en un accidente de automóvil de alta velocidad. Lo más crucial es que la piel y los tejidos blandos alrededor de las fracturas permanecieron intactos, sin hematomas ni laceraciones. Las lesiones fueron causadas por una fuerza externa extrema, comparable a una onda de choque o a ser aplastados por un peso descomunal. Y luego, los detalles grotescos. A Lyudmila Dubinina le faltaba la lengua, los ojos y parte de la mandíbula. Aunque el forense argumentó que fue la acción de carroñeros post-mortem debido a la posición en el arroyo. Sin embargo, ¿por qué los carroñeros solo actuaron en esta área específica y no en el resto de los cuerpos? El último informe que selló el misterio fue el que documentó la radiación. 3 prendas de vestir de los cuerpos del barranco, especialmente la chaqueta de Kolevatov y el pantalón de Dubinina, mostraron niveles inusualmente altos de contaminación radiactiva beta. La respuesta oficial fue que los jóvenes pudieron haber estado en contacto con contaminación residual de bases militares, pero la explicación fue débil y la evidencia fue suprimida. La conclusión final de la URSS: muerte por una fuerza natural convincente. El expediente se cerró y se archivó bajo secreto durante 30 años. Las teorías y el debate científico. El silencio soviético solo sirvió para crear un vacío que fue llenado por teorías marginales. Pero el debate riguroso se ha centrado en 3 hipótesis que buscan conciliar las heridas, la huida y la radiación. 1. La avalancha de losa. La explicación oficial actual, la investigación reabierta en 2019 por Rusia, con la ayuda de expertos en nieve suizos, concluyó que la causa más probable fue una Slav avalanche, una avalancha de losa. Los excursionistas pudieron haber cortado la ladera para acampar, y el calentamiento y enfriamiento del viento, sumado a las sacudidas de sus propios movimientos, causó una pequeña pero densa losa de nieve dura que se deslizó sobre la tienda. El ruido de la avalancha inminente, o el peso del impacto inicial, los obligó a cortar la tienda para salir, corriendo descalzos en la oscuridad para encontrar un terreno seguro. Las lesiones masivas se deberían al impacto del peso de la nieve. La inconsistencia de esta teoría es que el ángulo de la pendiente era demasiado bajo, menos de 30 grados, para un alud típico, y que los cuerpos fueron encontrados muy distantes y en posiciones que sugerían un retorno. Sin embargo, es la única teoría que explica el terror y las lesiones internas sin implicar a terceros.
2. El pánico infrasónico. Fenómeno de viento. Esta teoría propone un factor desencadenante puramente natural y psicógeno. Las condiciones topográficas y climáticas en esa ladera son ideales para crear vórtices de Kármán. Estos vórtices, cuando interactúan con el viento fuerte, pueden generar infrasonidos de muy baja frecuencia. El oído humano no los detecta, pero el cuerpo lo siente. La exposición prolongada puede provocar náuseas, ansiedad extrema, una sensación de terror inminente e incluso un impulso irracional de huir. Esto explicaría perfectamente la huida inmediata y descalza de su refugio, sin un motivo físico visible, y la incapacidad de Dyatlov de imponer la razón. 3. Intervención militar secreta. La radiación en la ropa, las esferas de luz reportadas en la distancia por otro grupo, y las lesiones por fuerza de impacto sin daño externo, encajan perfectamente en un accidente con un misil o un cohete fallido de una base secreta cercana. La URSS habría encubierto el suceso, obligando a los excursionistas a huir o abandonando los cuerpos después de que fueran víctimas de una onda expansiva. Las ropas contaminadas habrían sido un efecto secundario de la explosión o el combustible. El legado incompleto de la montaña muerta. La verdad definitiva sobre el paso Dyatlov sigue siendo una construcción de probabilidades. Aunque la investigación de 2019 favorece la avalancha, no logra explicar de manera contundente la ausencia de la lengua de Dubinina, la radiación en la ropa y, sobre todo, el comportamiento final. Los montañistas profesionales tienen mecanismos de supervivencia profundamente arraigados. ¿Qué fuerza, sea natural o artificial, fue capaz de romper el instinto de supervivencia de 9 jóvenes hasta el punto de la autodestrucción? El incidente Dyatlov es un espejo de la época. Refleja el poder brutal de la naturaleza, la fragilidad del cuerpo humano ante un frenesí de huida incontrolable, y la sombra opaca del totalitarismo estatal. El encubrimiento oficial es el principal combustible del mito. Los 9 estudiantes no murieron congelados en la nieve, murieron a causa de una decisión tomada en un instante de terror absoluto. El frío final fue solo el verdugo. El enigma reside en la causa de ese terror. Y en el frío, la lógica se congela. Si te atreves a explorar los rincones más oscuros y mejor documentados de la historia, suscríbete a La Otra Historia. ¿Y tú, tras analizar todas las evidencias, crees que los cuerpos con las lesiones más graves fueron un acto de carnicería natural por el pánico, o la evidencia irrefutable de una intervención externa? Te leemos en los comentarios.